Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es jueves 20 de octubre del 2022. Hoy el Señor nos ofrece la gracia de su presencia desde ciertas divisiones. Nos dice que Él ha venido precisamente a traer división, pero una división provocada por aquello que está en contra suya, de su reino, de su mensaje. Cuando Dios es signo de división, es porque hay fuerzas, realidades que no van de la mano con lo que Él nos ofrece, y por eso hay esos choques, esas incomprensiones. Vamos a pedirle que Él nos ayude, el mismo Señor, a nosotros siempre permanecer de su lado, haciendo lo que Él espera y buscando en todo hacer cumplir la justicia, el amor y la hermandad. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 12, versículo del 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio bastante conocido que muchas veces ha sido incluso mal interpretado, porque se asume que Jesús de por sí es signo de división, y precisamente no es eso lo que nosotros debemos entender. La división, desde la palabra de Dios, desde Jesús mismo, se da cuando Él se hace presente en una realidad, y en esa realidad hay realidades, valga la redundancia, contraria a la que Él ha querido ofrecer, desde la que Él siempre actúa. Miren qué curioso. En esta parábola, las divisiones que se dan precisamente es en el núcleo más cercano, más propio de los seres humanos, en el núcleo familiar. Y qué cosa tan contradictoria, que por la palabra de Dios en una familia haya división. Es algo que no podemos decir, no es concebible, que es difícil de aceptar e incluso de comprender. Por una realidad religiosa, por ejemplo, el papá no debe estar en contra de su hijo, ni la hija de la madre, ni la nuera contra la suegra. Al contrario, debe haber unidad, porque el Señor lo que nos ofrece a nosotros es precisamente la manera de comprendernos,
de hacer que todos seamos un cuerpo. Lo que hace el Espíritu Santo en Pentecostés, que todos podamos entendernos, predicando, haciendo realidad lo que Dios pone en nuestras vidas. ¿Por qué entonces la división? Pues precisamente por eso, por lo que he dicho. Si yo, desde mi manera de creer en la palabra, en el Evangelio, en Jesús, hago que los demás, por ejemplo, asuman que tienen que creer igual que yo creo o practicar la fe como yo digo que debe de hacerlo, entonces ahí va a haber división, porque la incomprensión se va a apoderar de unos y de otros. La fe es para nosotros practicarla desde el mismo Jesús, y para poder hacerlo de la manera correcta es ir a Él, a su persona, al Evangelio. ¿Cómo era Jesús? Jesús era un hombre firme, que decía lo que sentía que debía decir, pero no fue aquel que provocó a otros para que fueran obligatoriamente como él. Jesús ponía en cada persona la inquietud desde él, desde lo que él proponía, y dejaba libre a la persona para que pudiera entonces, por medio al ejemplo de su vida, cambiar y transformar su propia vida. ¿Qué es lo que pasa hoy entre nosotros? Que muchas veces decimos una cosa de labios, pero lamentablemente nuestros actos dicen cosas contrarias a lo que ya hemos expresado. Jesús fue aquel que fue coherente con lo que decía y lo que hacía. Y desde esa coherencia buscó que otros también lo fueran. Entonces, la división no nos puede venir por lo religioso, por lo espiritual. La división viene precisamente por la manera en la que yo expreso la fe que tengo, en la que creo, y la forma en la que yo practico dicha fe. En definitiva, la manera en la que yo muestro cómo creo en el Dios en el que digo creer. Hay a veces muchas incoherencias, muchas formas en las que no voy acorde con lo que digo que creo desde mi fe. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la humildad suficiente para hacernos ver, hacernos conscientes de aquellas cosas que yo no realizo de acuerdo a lo que Él me dice, a lo que Él desea y a lo que Él pone enfrente de mí para que yo lo realice. Que yo pueda ser verdaderamente fiel a esa palabra que Él me regala desde Él y al ejemplo que me pide que yo dé a los demás. No se construye el reino con una falsa paz, guardando el evangelio solo para rezar. Su palabra está viva y debe transformar. Es fuego que el pecado del hombre va a arrancar. No pienses que su paz es la paz de un muerto que ya en la tumba no puede hablar. Su paz es fruto de un grande sacrificio por dar al mundo luz y verdad. He venido a traer fuego a la tierra, y cuanto quisiera que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un santo bautismo, y sufro porque no llega, nos dijo Cristo. No pueden conciliarse la luz y la oscuridad,
no puede realizarse el reino sin hermandad. Él nos envía al mundo, debemos arriesgar, aunque haya en propia casa quien lo intente evitar. La paz siempre será fruto de la justicia que se ha sembrado en el corazón. ¿Cómo reconocerlo al partir el pan sin ser solidarios en el dolor? He venido a traer fuego a la tierra, y cuando quisiera que ella estuviera ardiendo, tengo que recibir un santo bautismo, y sufro porque no llega, nos dijo Cristo. Si eres de los cristianos que buscan paz y tranquilidad, quizás debas replantearte tu identidad. Si quieres ser un testigo de quien al Padre subió en verdad, recuerda cuán grande precio debió pagar. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto quisiera que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un santo bautismo, y sufro porque no llega, nos dijo Cristo. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto quisiera que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un santo bautismo, y sufro porque no llega, nos dijo Cristo. Esta parábola siempre nos va a llamar a cuestionarnos, como ya he dicho, personalmente. Buscar la forma en la que en verdad estoy practicando mi fe y siendo el ejemplo que siento que el Señor me da. Una gran división que hoy día hay, que no es de Dios, es la división, por ejemplo, entre iglesias católicas e iglesias también como la católica cristiana. ¿Por qué hay tantas iglesias? Bueno, pues yo creo que es algo bueno, que es algo interesante, porque quiere decir que el Espíritu se manifiesta de muchas formas y para cada deseo o estilo hay para tú escoger. Bien sabemos que no es la iglesia lo más importante, por decirlo así. Lo más importante es Jesús, y donde yo lo sienta más vivo y más acorde con lo que yo siento, con lo que yo soy, pues ahí debo estar. Toda iglesia, para mí, esto es algo muy personal que lo digo, toda iglesia es buena, toda iglesia es verdadera, si está fundada en Cristo verdaderamente. Por lo tanto, lo que daña, lamentablemente, la relación entre las iglesias es esa manera de yo creerme que la mía sí es verdadera, que la otra es pecadora, que la otra tiene esto, que tiene lo otro, sin ni siquiera a veces conocer esa iglesia que estoy criticando, solo porque me han dicho o por lo que he oído. Toda iglesia que lleve a Cristo es buena. Ahora, ¿cómo actúo yo desde ella? ¿Cómo va a ser que en vez de nosotros unir fuerzas como cristianos, cristianas que somos, de cualquier iglesia, lo que estamos es debilitándonos? Porque esas críticas, esos comentarios, lo que hacen es dividirnos. Y ahí está una de esas grandes divisiones que hoy este evangelio nos ofrece. ¿Por qué tengo yo que criticar como católico una iglesia evangélica porque son esto, porque son lo otro, según lo que yo vea? O a los católicos, que somos esto, que somos lo otro y que somos pecadores. Todos lo somos, porque ningún humano es perfecto. Ahora bien, llamados a la perfección, sí. Y ese llamado no es a no errar, sino más bien a buscar cada día ser como Jesús, parecernos más a Él. Y eso estamos llamados a hacerlo en cualquier iglesia, ser como Jesús. Ojalá que hoy nosotros con este evangelio podamos descubrir que no somos entes de división, sino que al contrario estamos buscando cada día parecernos más a Jesús,
buscar la unidad. No se trata de que todos pertenezcamos a una única iglesia o que solamente podamos pertenecer todos a la misma fe. Eso no es lo importante. Lo que sí importa es ser como Jesús, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, en cualquier iglesia en la que me congregue. Porque si soy como Jesús, voy a ver que las diferencias entre iglesias son también parte del Espíritu, porque el Espíritu Santo es diversidad. Ojalá que el Señor nos convierta a todos en verdaderos cristianos y cristianas, que es la manera en la que cada uno podrá llegar a ser como Jesús. Que Él mismo nos bendiga, nos acompañe y nos alcance la gracia de buscar cada día ser imagen y presencia suya en mi realidad.